¿Qué tal? Hoy les voy a comentar cómo mediante algunas técnicas del biomagnetismo médico ayudamos a las personas a resolver sus conflictos psicológicos o problemas psicoemocionales o estados anímicos negativos, ira, depresión, ansiedad, miedo, etcétera. Y todo esto es con la ayuda de las técnicas conocidas como bioenergética o kinesiología, que sirven para rastrear de manera inteligente y mediante una comunicación directa con el cuerpo del paciente o con su alma o con su energía de vida, las causas que originan su sensación de dolor y sufrimiento emocional o su percepción negativa y dolorosa de sus conflictos o de sus recuerdos traumáticos. El alma o el subconsciente de una persona tiene la característica de que registra y por separado diferentes tipos de fenómenos que afectan a la salud psicoemocional, ocasionados por traumas, relacionados a su vez con personas o situaciones específicas. Es decir, el alma de la persona, la supraconciencia, identifica cuáles son las, por ejemplo, emociones atrapadas o que son negativas, subconscientes y permanentes, o cuáles son las redes neuronales de conductas adictivas o de pensamientos negativos, o cuáles son las fugas de energía de vida, hologramas o bioshocks, o cuáles son las energías y o entidades interferentes, o cuáles son incluso algunos factores externos o desactivadores, o cuáles son los diferentes tipos de fenómenos que puedan afectar a la salud física y psicoemocional que se relacionan específicamente con el problema o con el conflicto o la dificultad, con el conflicto psicológico que una persona desea tratar en terapia. Es decir, el cuerpo, el alma de una persona recuerda cuáles son el tipo de bioshocks o el tipo de emociones negativas o el tipo de pensamientos o redes neuronales negativas que se quedaron físicamente instaurados en el campo energético particular de esta persona, causándole en primera instancia su percepción de dificultad y de dolor o sufrimiento psicoemocional. Y en segunda instancia, la bioquímica misma de ese dolor y sufrimiento emocional. E incluso el mismo cuerpo, la supraconciencia, sabría si todo este problema psicoemocional está refractado a su vez en síntomas del cuerpo físico. Es decir, distorsiones energéticas internas en el cuerpo físico del paciente que le estarían dando origen a diferentes contagios o toxinas o disfunciones orgánicas o glandulares, que en este caso serían lo que las personas identifican como estoy somatizando, es decir, que sus problemas psicoemocionales le están causando síntomas evidentes del cuerpo físico, están somatizando sus emociones o sus eventos traumáticos. Bueno, pues mediante la bioenergética o la kinesiología, en mi caso muy particular lo que hago, digo en mi caso muy particular porque existen diferentes técnicas, cada una de ellas con diferentes alcances sanadores en el físico, emocional o mental o espiritual incluso, y por eso no todas las técnicas del biomagnetismo van a dar el mismo resultado. Entonces, en mi caso particular lo que hago es con respecto a un mismo conflicto, ya sea con alguna persona, situación específica en la vida del paciente, lo que hago es rastrear en una misma sesión, en cuanto sea posible, conforme lo permita el tiempo, los diferentes tipos de fenómenos que acabo de mencionar con respecto a sus conflictos muy particulares. Es decir, el alma o la supraconciencia de una persona identifica cuáles son las emociones negativas, las redes neuronales, por ejemplo, que se quedaron ahí instaladas físicamente en el cuerpo del paciente, que se relacionan con su pareja amorosa o sentimental. Y también identifica si existe este mismo tipo de fenómenos, pero relacionados con dificultades o conflictos con papá o mamá, o con el hijo, o con una empresa que no funcionó, o con un conflicto laboral, o con un conflicto con el vecino, con el perro, con el perico, o con algún evento traumático, con algún accidente, con algún abuso, con
lo que sea, que la persona tenga muy, muy consciente y que le esté causando sus dificultades o sus problemas psicoemocionales. Cuando de manera específica quitamos todo este bagaje emocional y mental y de fuga de energía de vida o bioshocks relacionados con alguna persona o situación en específico, bueno, con respecto a eso, eh, la, la, la persona ya no va a poder en algunas ocasiones percibir esa dificultad de la misma manera como antes lo hacía. Es decir, muchas veces va a desaparecer la sensación de dificultad y la percepción de dolor y sufrimiento emocional o mental desde un nivel precisamente mental. Y en otras ocasiones, aunque la persona siga enfocada o inconscientemente en sus pensamientos negativos, al menos su cuerpo biológico ya no va a poder desarrollar la misma bioquímica emocional del dolor y sufrimiento emocional que se deriva de sus pensamientos o recuerdos dolorosos. Entonces, en alguna medida y conforme se avance, ya sea en el cuerpo emocional o mental, podemos eliminar las reacciones de dolor y sufrimiento emocional y psicológico de las personas. Entonces, muchas veces con una única sesión va a bastar para que la persona termine con su conflicto psicológico o termine de estar anclado al dolor y sufrimiento emocional con respecto a alguien o a algo. Y muchas veces, si no al 100%, entonces lo que va a pasar es que se va a ir avanzando en la resolución. Conforme se avanza, pues se va quitando cada vez más carga emocional o neuronal negativa. Y eso ayuda también a que la persona deje de estar en un estado de conciencia en el que por sus fenómenos físicos, energéticos, emocionales y mentales tenía la psique distorsionada y no podía recibir y procesar o utilizar de la manera más conveniente posible las sugerencias o los conocimientos o las indicaciones de la persona o el profesional de la salud que le estaba atendiendo. Entonces, al hacer esto, al hacer una sanación directamente desde la energía que sustenta físicamente con vibración y frecuencia a su dolor y sufrimiento psicológico y emocional, pues repito, va a disminuir la carga en la medida de lo posible, ya sea para terminar con el conflicto, tanto psicológico como emocional, o al menos para que poco a poco la persona se haga más consciente de cómo con su esfuerzo mental consciente ir jineteando, controlando, sobrellevando el problema con más naturalidad, con menos dolor emocional, hasta poder lograr por fin, en el menor tiempo posible y con el menor número de terapias posibles, resolver por completo su conflicto. Habrá conflictos que, por su naturaleza o por el daño que crearon, van a requerir no solamente de eliminar emociones o redes neuronales, sino que incluso a veces van a haber ya problemas del cuerpo físico asociados al desquicio mental. Es decir, la presencia, por ejemplo, de algunos virus que suelen distorsionar la mentalidad o que suelen distorsionar la psique, como Epstein-Barr, Guillain-Barré, Newcastle, que son el tipo de virus o de microbios cuya distorsión energética y contagio distorsionan la psique porque se encuentran localizadas las distorsiones de energía estas y los contagios en la zona de la cabeza. Entonces crean mucho descontrol y desquicio y no permiten enfocar en la solución y crean incluso una percepción dolorosa, negativa, exagerada de la situación o de los conflictos. Entonces, con este tipo de terapia resolvemos desde los microorganismos patógenos que desquician la psique o que pueden estar relacionados con el problema psicoemocional o que puedan estar impidiendo el enfoque o la concentración en la resolución del problema, así como las emociones negativas atrapadas que son físicas, energéticas, subconscientes, permanentes
y así como las redes neuronales de conductas adictivas o creaciones limitantes, configuración de redes neuronales que hacen que se perciba las dificultades o los conflictos de una manera exagerada, muy dolorosa, de mucho sufrimiento, y que por lo mismo están creando siempre el mismo tipo de reacción emocional negativa a la que cada persona ha desarrollado cierta propensión o tendencia. Y más allá del físico, emocional, mental, nos vamos, o mejor dicho, nos vamos a un fenómeno que abarca el físico, emocional, mental por sus características, que es el holograma Bioshock, que es una ruptura de la unión del cuerpo con el alma y que hace que se fugue la energía de vida y que entren una gran variedad de energías y o entidades interferentes, de las cuales algunas tienen inteligencia o conciencia propia y que van a provocar o pudieran estar provocando que la dificultad o la percepción dolorosa del conflicto de un paciente sea en pequeña medida el daño físico-energético de sus emociones y de sus redes neuronales, su daño propio en su alma, en su cuerpo, pero en gran medida pudieran ser estos conflictos sustentados o magnificados por el efecto de lo que estas energías y o entidades le transmiten o le transfieren a su campo particular de energía que se encontraba desprotegido porque le bajaron las frecuencias o porque le bajaron las vibraciones. De estar en amor y felicidad se va a todo el lado contrario, el miedo, la angustia, la ansiedad, la preocupación, el enojo, la depresión, etcétera. Entonces, al ir corrigiendo todo este tipo de fenómenos físico, emocional y mental, la persona va adquiriendo más sensatez, lucidez mental, alivio emocional, alivio físico, hasta que poco a poco va quedando atrás eh, el recuerdo y las reacciones psicoemocionales del recuerdo doloroso de los conflictos que desea superar o resolver. Esta es la forma en que, en mi caso muy particular, repito, porque hay diferentes técnicas, yo ayudo a las personas a eliminar el dolor y sufrimiento emocional desde la primera sesión, en la medida de lo posible, mediante las técnicas asociadas al biomagnetismo médico. Pues incluso hay fenómenos muy generales que afectan a la salud psicoemocional de toda persona y que intervienen mucho en su personalidad y en su percepción de sus conflictos actuales y del recuerdo doloroso de sus conflictos muy antiguos. Y que al quitar este tipo de fenómenos psicoemocionales, pues también hacen que lo que se está materializando o lo que se está revelando en su entorno material, en su entorno físico, vaya cambiando para bien y se vaya encontrando en su camino este paciente, esta persona, pues situaciones y personas y estados de salud más convenientes para manifestar una vida con mayor plenitud, armonía, felicidad, amor, gozo, etc. Espero que les haya gustado este video y quiero aprovechar para dar las gracias una vez más a todos aquellos quienes amablemente se dan el tiempo de difundir este tipo de conocimiento para las personas que están buscando tener un alivio lo más pronto posible o una mejoría lo más evidente posible de sus conflictos psicoemocionales. Esto, lejos de contraponerse con cualquier disciplina médica, puede ayudar a la resolución más rápida e incluso muchas veces va a sustituir de manera muy efectiva a muchas otras disciplinas médicas convencionales y alternativas. Siempre hay que combinar muchas técnicas para lograr una mejor sensación de correcta salud. Sin embargo, lo que tiene el biomagnetismo es que es algo muy rápido, muy efectivo. Los fenómenos negativos del cuerpo físico, emocional y mental que se van encontrando se van eliminando en la misma sesión y por eso también se habla del pronto efecto sanador en la medida de lo posible, dependiendo de qué tan interferido o tan enfermo está el paciente y también dependiendo de las técnicas utilizadas o, claro que sí, de la capacidad de cada uno de los facilitadores del biomagnetismo médico o biomagnetistas médicos.
Entonces, en una misma sesión vamos a checar fenómenos del físico, emocional, mental para ayudar a eliminar la sensación de dolor y sufrimiento emocional, cuanto sea posible, de una persona que desea resolver sus conflictos psicológicos. Estas terapias pueden ser combinadas con las terapias convencionales de la psicología. Y lo que va a pasar es que el paciente va con esto a reducir la sensación de dolor y sufrimiento que pudiera volver incluso a veces a reproducir en terapia convencional psicológica al estar hablando de sus conflictos y estar recordando y sintiendo el dolor que esto le causa. Porque acá, en este tipo de terapia con biomagnetismo, no es una conversación verbal con el paciente. Estamos preguntándole directamente a la supraconciencia, a su alma, por así decir, qué es exactamente lo que le lastima con respecto a sus conflictos psicoemocionales. Y al quitar todo este bagaje emocional y mental, repito, pues se reduce en la medida de lo posible con cada una de las terapias el dolor y sufrimiento que antes se reproducía en automático en cuanto se comenzaba a tener el recuerdo consciente para tenerlo que manifestar de manera verbal al el profesional de la salud que lo atendía. Entonces, mientras más energía negativa quitemos desde el campo particular de la persona, pues sus reacciones dolorosas y de sufrimiento psicoemocional van a ir desapareciendo. Va a ir, este paciente va a ir percibiendo o captando con más naturalidad, de una manera más correcta y va a poder desarrollar las sugerencias y los consejos que se le dan de manera consciente o inteligente y de manera verbal en terapia convencional. Y así ya no va a percibir o a platicar o a conversar con su terapeuta todo reproduciendo una y otra vez el sufrimiento psicoemocional que muchas veces, cuando después de un cierto tiempo no se logra la manera de obtener alguna mejoría mediante estas técnicas convencionales, pues lo que puede pasar es que la persona desarrolle, por efecto de estarle dando vueltas al asunto, desarrolle un problema que choca o que distorsiona la neurología, o desarrolle emociones atrapadas nuevas por efecto de estar pensando incorrectamente en el conflicto. Es decir, emociones atrapadas, redes neuronales, shocks o fugas de energía de vida que no tenía relacionadas con el conflicto que desea solucionar, pero que a raíz de un mal manejo de la terapia convencional y verbal, en la que su supraconsciencia o su mente subconsciente o su alma no puede procesar la información, no puede asimilarla de la manera correcta, pues se genera y se acumula más dolor y sufrimiento emocional, físico energético, permanente, mientras no sea correctamente tratado. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Espero que les haya gustado, que les sirva esto y hasta la próxima.